El ruido del motor del coche apagándose en el garaje era, para Martín, el mismo sonido que hacía una trampa para osos al cerrarse. Eran las 7:30 de la tarde de un viernes. Desde la ventana de su cuarto había visto llegar el Honda gris de su padre. El cielo, de un azul profundo y sin nubes, no presagiaba la tormenta que se avecinaba en el salón de su casa. Martín tenía 11 años. Sus dedos, aún manchados con los restos de la tinta del rotulador con el que había estado dibujando tanques en su libreta, tamborileaban sobre el escritorio. La libreta era su refugio. En ella, los soldados no morían, solo se rendían. Los tanques disparaban rayos de paintball. Era la única violencia que le estaba permitida. La real, la digital, la de los videojuegos, estaba proscrita en aquella casa desde que su padre, después de ver un documental sobre la adicción a las pantallas, había decretado la ley seca electrónica. La Xbox, una Xbox Series X que él mismo había ahorrado durante 2 años juntando las propinas y el dinero de los reyes, estaba encerrada en una caja fuerte metálica, negra y fría, en el armario del pasillo. Su padre guardaba allí también las escrituras de la casa y, según había oído una vez en una discusión, un seguro para lo que pudiera pasar. Martín nunca había preguntado qué significaba eso. Para él, esa caja era la mazmorra donde sufría su mejor amigo. Oyó la puerta, los pasos de su padre, pesados, subiendo la escalera. Luego, el golpe seco de su maletín en el recibidor. Martín tragó saliva. Sabía lo que venía. Ese fin de semana, su amigo Lucas le había dejado jugar en su casa. Durante 2 horas gloriosas, había sido un marine espacial en un planeta alienígena. Los gráficos eran tan reales que podía ver las grietas en la armadura de los monstruos. Al llegar a casa, su madre, con una sonrisa triste, le dijo que su padre quería hablar con él. La conversación fue corta y predecible. En casa de Lucas se hacen las cosas como Lucas quiera, dijo su padre, sin levantar la vista del móvil. Pero mientras vivas aquí, las normas las pongo yo. Y ya te he dicho que no quiero esa basura en tu cabeza. Te vuelves violento, irascible. Te conviertes en lo que ves. Pero papá, si solo era un rato, la voz de Martín era un hilo de cristal a punto de romperse. Un rato basta. Te he dicho que no. Y punto. No te entiendo, pensó Martín mientras subía a su habitación con la cena casi intacta en la bandeja. Tú ves el telediario y ves bombas de verdad, gente muriendo de verdad, y eso no te parece mal. Porque es peor si son dibujos. Esa noche, la rabia no le dejó dormir. No era un cabreo de niño por un capricho. Era una sensación más profunda, más viscosa. Era la certeza de que el mundo de los adultos era un lugar ilógico, un laberinto de reglas absurdas donde la fantasía era un crimen y la realidad, un horror aceptado. Miró la libreta de los tanques de paintball. De repente, le pareció un insulto, un dibujo de mentira. La gota que colmó el vaso no fue un grito, sino un silencio. El sábado por la mañana, su madre le dijo que su padre había salido. Martín vio la oportunidad. Llamó a Lucas. Sí, podía ir. Sus padres no estaban. Salió de casa con el corazón latiéndole a 1000. La libertad olía a gasolina y a hierba recién cortada. Caminó las 12 manzanas que le separaban de la salvación, casi sin sentir el suelo. Lucas lo recibió con una sonrisa y el mando en la mano. Toma, mira, este es el nivel que te decía. La pantalla se llenó de color y movimiento. Martín se sumergió. Durante un par de horas, fue feliz, pero la felicidad, como todo en su vida últimamente, era frágil. El ruido de una llave en la cerradura de la puerta de Lucas heló la sangre en sus venas. El padre de Lucas entró antes de lo esperado. Un hombre grande, de voz grave, que al verlos en el salón, con las explosiones de la tele de fondo, puso una mano en la cadera y negó con la cabeza. Lo siento, Martín. Tú eres un buen chico, pero ya sabes lo que pienso de estos juegos. Y tus padres piensan igual. Será mejor que te vayas a casa. No hubo discusión posible. Martín recogió su mochila sin mirar atrás. La humillación le quemaba la cara. No era justo. No era justo que en todas partes hubiera un adulto para decirle lo que podía y no podía hacer, para decidir por el que era malo y que era bueno. Pero no fue a casa. No podía. Caminó sin rumbo, alejándose de su barrio, dejando atrás las calles conocidas. Llegó a un pequeño parque infantil, casi escondido detrás de unos setos. Allí, en un banco de madera carcomido, pasó la tarde. Vio cómo la luz del sol se volvía anaranjada, luego rojiza, y finalmente se apagó. El frío empezó a calarle los huesos. El hambre le retorcía el estómago. El parque,
que de día era un lugar de juegos, de noche se llenaba de sombras alargadas y ruidos extraños. Cada crujido de una rama le hacía encogerse. El miedo, un miedo físico, primario, se fue abriendo paso entre la rabia. La noche era oscura y grande, y él era muy pequeño. Pensó en su cama, en el olor de su madre al darle las buenas noches, en el ruido del periódico de su padre por la mañana. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba cubierta por una capa fina y húmeda de miedo y soledad. Cuando el reloj de una iglesia lejana dio las 11, tomó una decisión. Quería volver a casa. Quería su cama. El camino de regreso se le hizo eterno. Las calles estaban desiertas. Cuando por fin vio la luz del porche de su casa encendida, sintió un inmenso alivio. Pero al acercarse, vio las figuras a través de la ventana del salón. Sus padres estaban sentados en el sofá, viendo la televisión. Su padre tenía el mando a distancia en la mano. Cambiaban de canal tranquilamente. No parecían preocupados. No había policías, ni vecinos buscándole con linternas. Simplemente seguían con su vida. Para ellos, su ausencia no era una tragedia, era un ya volverá cuando tenga hambre. El alivio se evaporó y la rabia regresó, más fría, más densa. Ya no era un volcán a punto de estallar, era un bloque de hielo sólido en el centro de su pecho. Abrió la puerta con su llave. Nadie salió a recibirle. Domingo por la mañana. El silencio en la casa era incómodo. Su madre le había preparado el desayuno sin mediar palabra. Su padre hojeaba el periódico en el salón. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie le riñó. Era como si su fuga hubiera sido un mal sueño de que prefería no hablar, un acto de rebeldía que, ignorándolo, desaparecería. Pero no desaparecía. El bloque de hielo en su pecho seguía ahí. Martín deambuló por la casa como un fantasma. Llegó al pasillo y se paró frente al armario. Dentro estaba la caja fuerte. Miró a un lado, al otro. Su padre seguía en el salón. Su madre, en la cocina. Recordó dónde guardaba su padre las llaves. En el cajón de la mesilla de noche, debajo de unos pañuelos de papel. Con el sigilo de un gato, subió las escaleras, abrió el cajón sin hacer ruido y encontró el llavero. Bajó de puntillas. Frente a la caja, sus manos temblaban. Introdujo la llave pequeña. Un clic metálico, seco, resonó en el pasillo como un disparo. La puerta de la caja se abrió. Allí estaba la Xbox, negra y reluciente, como una promesa incumplida. Pero sus ojos no se fijaron en ella. Algo más, detrás de la consola, captó su atención. Un objeto negro, de un metal mate, frío. Era una pistola. Tenía un cañón alargado y grueso. Más tarde sabría que eso era un silenciador. Su padre siempre había dicho que era un seguro para lo que pudiera pasar. Allí estaba el seguro. Martín la miró. No sintió miedo. No sintió repulsión. Solo una extraña curiosidad. La tocó. El metal estaba más frío de lo que imaginaba. Era pesada. La sacó de la caja. El silenciador la hacía parecer un instrumento científico, una herramienta de precisión. Recordó las palabras de su padre. Te vuelves violento, Irasco. Te conviertes en lo que ves. Él veía violencia en los videojuegos y la odiaba. Pero en ese momento, sosteniendo el objeto real, el objeto del mundo real de los adultos, no sintió nada. Solo una calma absoluta. Un silencio total, como el que prometía el artilugio enroscado en el cañón. Cogió la pistola. Dejó la Xbox en la caja. Cerró la puerta. Guardó las llaves en su bolsillo. El peso del arma le tiraba del brazo, pero no le soltó. Subió las escaleras con ella. Todo a su alrededor parecía irreal, como si estuviera dentro de uno de los juegos que no le dejaban probar. Los peldaños, las fotos familiares en la pared, el ruido lejano de la televisión. Todo formaba parte de una simulación. Llegó a su habitación. Puso la pistola sobre la cama y se sentó a su lado. No pensaba en nada. Simplemente esperaba. Esperaba a que sus padres subieran a buscarle para hablar. Esperaba a que su madre le llamara para comer. Esperaba. El tiempo se había detenido. Solo existía él, la pistola y el zumbido del silencio en sus oídos. Eran casi las 2 de la tarde cuando su madre subió las escaleras. Martín la oyó antes de verla. El crujir de la madera bajo sus pies. Se levantó de la cama. La pistola seguía en su mano. La puerta de su habitación se abrió. Martín, baja a comer, que ya está. Su madre se detuvo en seco. Su mirada se clavó en el objeto que su hijo sostenía. Primero, confusión. Luego, un destello de incredulidad. Finalmente,
El horror comenzó a dibujarse en su rostro. Abrió la boca para gritar. «SHHH, mamá», susurró Martín, y apretó el gatillo. El ruido no fue el de las películas. Fue un sonido sordo, como un golpe seco sobre un cojín. PFFT. Su madre se llevó las manos al pecho y se dobló hacia adelante, como si le hubiera faltado el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Martín con una pregunta que nunca tendría respuesta. Luego, sus piernas flaquearon y se derrumbó sobre la alfombra del pasillo. Martín la miró. El bloque de hielo en su pecho seguía intacto. No sintió nada. Solo oyó los pasos de su padre subiendo las escaleras, preocupado por el ruido de la caída. «María, ¿qué pasa? ¿Te has caído?» La voz de su padre subía cada vez más cerca. Martín dio un paso adelante, sorteando el cuerpo de su madre. Se colocó al principio de las escaleras. Vio a su padre a medio camino, con el rostro desencajado al verla él con la pistola en la mano, y luego al ver el bulto inmóvil en el pasillo detrás de su hijo. «Martín, no, por favor, hijo, lo que sea». Su padre levantó las manos, con las palmas abiertas. Su voz era un ruego tembloroso, la voz de un hombre que ve su mundo derrumbarse. Había perdido todo su autoritarismo, toda su seguridad. Era solo un hombre asustado. Martín recordó todas las veces que esa voz le había dicho no. Todas las veces que le había explicado por qué no podía hacer algo. Lo recordó en el sofá, tranquilo, mientras él estaba perdido y asustado en un parque. Lo recordó sentado a la mesa, imponiendo su ley. «Es una sorpresa, papá», dijo Martín, con una voz plana, sin emoción. La misma voz que usaba su padre para darle las malas noticias. Apretó el gatillo 2 veces. PFFT, PFFT. El padre se tambaleó hacia atrás. Perdió equilibrio y rodó escaleras abajo con un ruido sordo y pesado, como un saco de patatas. Su cuerpo quedó retorcido en el recibidor. El silencio volvió a instalarse en la casa. Era un silencio absoluto, el que prometía el silenciador. Martín bajó las escaleras lentamente, esquivando el cuerpo de su padre, y se sentó en el último peldaño. La pistola descansó en su regazo. Miró el salón, la televisión apagada, la mesa puesta para la comida. Todo estaba en orden. Todo estaba en silencio. No sabe cuánto tiempo pasó sentado. Minutos, quizá 1 hora. El silencio empezó a poblarse de sonidos nuevos. El tic-tac del reloj del comedor, el zumbido de la nevera en la cocina, el piar de unos pájaros en el jardín. La vida seguía. Pero dentro de la casa, todo había muerto, incluyendo una parte de Martín que ni siquiera sabía que existía. Oyó el ruido de un coche que frenaba bruscamente en la calle. Luego, pasos apresurados en la acera. Una voz de mujer gritaba. Debía ser la vecina, la señora del tercero, que había visto la escena por la ventana o había oído los golpes de la caída. Después, el sonido de una puerta abriéndose. No la de su casa, sino la del portal. Voces nuevas, graves, autoritarias. Gritos. «Policía, abran la puerta». Martín no se movió. Los golpes en la puerta de su casa fueron ensordecedores. «Abran, es la policía». Nada. Otro golpe, más fuerte, y la puerta se abrió de un golpe, astillando el marco. 2 agentes entraron con las armas en alto. Primero vieron el cuerpo del padre en el recibidor. Luego, al levantar la vista, vieron al niño sentado en las escaleras, con la pistola en el regazo, mirándolos con una expresión de vacío absoluto. «Suelta el arma». «Ahora», gritó uno de ellos, un hombre joven con el rostro pálido. Martín obedeció. Dejó la pistola en el suelo con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Los agentes se abalanzaron sobre él, lo apartaron de las escaleras, lo esposaron. Sus manos diminutas quedaron atrapadas en el frío del metal. Un agente lo sacó al jardín mientras otros subían a comprobar el estado de la madre. Las sirenas llenaban el aire. Los vecinos se agolpaban en las ventanas y en la calle, murmurando, señalando. Martín, sentado en el borde de la acera, con las esposas puestas, miraba el hormiguero de actividad a su alrededor. Policías, ambulancias, cámaras. Un caos de luces y gritos. Él era el centro de todo aquello y, sin embargo, se sentía más invisible que nunca. Un agente se arrodilló frente a él. Su rostro no reflejaba enfado, sino una profunda perplejidad. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué lo hiciste?» Martín levantó la vista. Sus ojos, secos y brillantes, miraron al policía. Dentro de su cabeza, las imágenes se sucedían. La Xbox encerrada,
el parque oscuro, el sillón vacío de su padre, la pregunta sin respuesta en los ojos de su madre. Todo se resumía en una sensación de injusticia tan grande que no cabía en su cuerpo de 11 años. Pero no tenía las palabras para explicarlo. No había palabras para ese tipo de rabia. Simplemente encogió los hombros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Porque no me dejaban jugar, susurró. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. El sonido de una ambulancia que se alejaba a toda velocidad se perdió en la distancia. Y en el silencio que siguió a sus palabras, solo quedó el ruido incesante de la vida de los demás, que continuaba indiferente al horror que acababa de ocurrir en una casa de una calle cualquiera.